Bienvenidos a The Deep Dive, donde nos adentramos en lo desconocido para desenterrar la verdad. A ver. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio A ver. que ha dejado una cicatriz profunda en la historia. Profunda. El desastre de Bhopal. Un evento que nos recuerda la fragilidad de la vida y el lado oscuro del progreso. Exactamente, Bhopal, India, diciembre de 1964. ¿Qué? Una fuga de gas tóxico en una planta de pesticidas que causó miles de muertes inmediatas. Pero la historia, como descubrirán, es mucho más compleja. Tenemos dos fuentes principales para esta inmersión. A ver, La entrada de Wikipedia en español y un artículo de un sitio web gubernamental. entiendo. Y lo que encontramos es solo la punta del iceberg. Esta noche viajaremos a través del tiempo para reconstruir lo sucedido en Bhopal. ¿Oh, sí? Examinaremos las causas, las consecuencias y las persistentes preguntas que aún rodean este trágico evento. Preguntas que nos llevan a cuestionar la responsabilidad, la justicia y el verdadero costo del progreso. Comencemos nuestro viaje en Bhopal, la noche del 2 de diciembre de 1984. Una ciudad sumida en el sueño ajena a la pesadilla que se cernía sobre ella. En el corazón de la ciudad, la planta de pesticidas Union Carbide, un gigante industrial que albergaba un peligro mortal, Cuéntame más. el isocianato de metilo, o MAC. Un compuesto químico altamente volátil crucial para la fabricación de pesticidas. Sí. Pero el MSI es una espada de doble filo, en grandes cantidades puede ser letal. Y en la planta de Union Carbide, MAC se almacenaba en tanques presurizados, Ya veo. uno de los cuales, el número 610, ya mostraba signos de problemas semanas antes del desastre. Interesante. La presión en el tanque 610 superaba los límites de seguridad, una señal de alarma que por desgracia fue ignorada. Increíble. Para empeorar las cosas, varios sistemas de seguridad de la planta estaban fallando o habían sido desactivados. En serio. Una combinación letal de negligencia y falta de previsión, según indican los informes. Vaya. Hubo advertencias previas sobre posibles fugas y fallos en los sistemas de seguridad, pero no se tomaron las medidas necesarias para prevenir una catástrofe. Es increíble cómo a veces se ignoran las señales de advertencia. Y así, en la oscuridad de esa noche, el horror se desató, una liberación masiva de MAC. Oh, no. 30 toneladas de gas tóxico escapando del tanque 610. Qué barbaridad. El maíz más denso que el aire se extendió silenciosamente por las calles de Bhopal como una niebla mortal que se aferraba al suelo. Una imagen terrible. La descripción en Wikipedia es desgarradora, personas despertando con una sensación de ardor en los ojos y la garganta, luchando por respirar mientras el pánico se apoderaba de la ciudad. Miles de personas intentando huir. Sí. Una estampida humana en medio de la noche buscando escapar del gas invisible que les robaba el aliento. Imaginen el caos, la desesperación. Un enemigo silencioso e indiscriminado que se infiltraba en los hogares invadiendo los pulmones de miles de personas. Las cifras son escalofriantes, miles de muertos en los primeros días. Sí. Y la cifra seguiría aumentando en las semanas y meses posteriores. La Wikipedia describe escenas dantescas, calles llenas de cuerpos, hospitales, desbordados, animales cayendo muertos. Pero el horror no terminó ahí. El gas contaminó pozos de agua, el suelo, la vegetación. Un veneno invisible que se infiltró en el ecosistema de Bhopal, dejando una huella imborrable. La planta abandonada se convirtió en un monumento fantasmal de la tragedia, Ya. un recordatorio constante del horror que azotó a la ciudad. Es difícil imaginar el impacto a largo plazo de semejante evento. La verdadera tragedia de Bhopal no se mide solo en el número de muertos, es una tragedia que se extiende a través del tiempo, un legado de sufrimiento que aún perdura. Un legado de enfermedades crónicas, discapacidades y dolor que ha marcado a generaciones enteras. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos el impacto a largo plazo de la tragedia de Bhopal, las consecuencias que aún se sienten en la actualidad y las persistentes preguntas que exigen respuestas. No se pierdan la segunda parte de esta inmersión en The Deep Dive. Volveremos pronto con más detalles sobre este misterio. Hasta entonces. Adiós. Adiós. La tragedia de Bhopal no se limita a esa fatídica noche, sus consecuencias se extienden a través del tiempo, un legado de sufrimiento que aún perdura. Desgarrador pensar en el impacto a largo plazo en las vidas destrozadas por la exposición al MAIHI, enfermedades crónicas, discapacidades, un futuro incierto para miles de personas. Nuestras fuentes, tanto la Wikipedia como el artículo del sitio web gubernamental, describen un panorama desolador. Las consecuencias de la exposición al MAIHI van mucho más allá de los síntomas inmediatos. Hablemos de esas consecuencias a largo plazo. ¿Qué tipo de enfermedades y problemas de salud han experimentado los sobrevivientes de Bhopal?
Los informes médicos revelan una serie de enfermedades crónicas directamente relacionadas con la exposición al ENVI, problemas respiratorios como bronquitis crónica y asma, daños oculares, incluyendo ceguera parcial o total. Es terrible, y me imagino que los efectos del MECI no se limitan a los sistemas respiratorio y visual. Exacto, también se han documentado casos de problemas cardíacos, trastornos neurológicos, daños en el sistema inmunológico e incluso un aumento en la incidencia de cánceres. Un espectro de enfermedades que persigue a los sobrevivientes, un recordatorio constante de la tragedia. Y no podemos olvidar el impacto en las generaciones futuras. Se han observado defectos de nacimiento y problemas de desarrollo en los hijos de las personas expuestas al MEMESA. Una tragedia que se transmite de generación en generación, un ciclo de sufrimiento que parece no tener fin. La Wikipedia cita una cifra escalofriante. ¿Cuál? 150.000 personas sufrieron graves consecuencias, 150.000 vidas marcadas por la tragedia. Una cifra que nos cuesta siquiera comprender, y a esto se suma el sufrimiento psicológico, el trauma de esa noche, la pérdida de seres queridos, la incertidumbre del futuro. Un trauma colectivo que ha dejado profundas cicatrices en la comunidad de Bhopal. Y mientras las víctimas luchaban por sobrevivir, por reconstruir sus vidas, ¿qué sucedió con Union Carbide? Asumieron la responsabilidad por este desastre. Aquí es donde la historia se torna aún más turbia y compleja. La búsqueda de justicia se ha convertido en una batalla legal llena de obstáculos y decepciones. Union Carbide, una multinacional con un ejército de abogados, enfrentó a las víctimas, muchas de ellas empobrecidas y sin acceso a una representación legal adecuada. La compañía llegó a un acuerdo con el gobierno indio en 1989 por $470 millones, una cifra que palidece en comparación con el costo real de la tragedia. ¿Y qué hay del CEO de Union Carbide en ese momento, Warren Anderson? ¿Enfrentó algún cargo por su papel en la tragedia? Anderson fue acusado de homicidio culposo por el gobierno indio, pero nunca enfrentó un juicio. Se le permitió salir de India poco después del desastre y nunca regresó. Escapar de la justicia. Es indignante. A pesar de las repetidas solicitudes de extradición por parte de India, Anderson vivió en libertad en los Estados Unidos hasta su muerte en 2014. Es símbolo de la impunidad que a menudo rodea a los poderosos, especialmente cuando se trata de crímenes corporativos. Y no podemos olvidar que la verdadera magnitud del desastre, incluyendo el número total de víctimas mortales, sigue siendo un misterio. Las cifras oficiales son cuestionadas por muchos, quienes argumentan que el número real de muertos y afectados es mucho mayor. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes al respecto? Tanto la Wikipedia como el artículo del sitio web gubernamental reconocen la dificultad de establecer cifras precisas, la falta de un sistema de registro confiable en el momento del desastre, la dificultad de rastrear las muertes y enfermedades relacionadas con la exposición al MEMAIC a lo largo del tiempo. Todo esto contribuye a la incertidumbre. Una incertidumbre que añade otra capa de dolor a la tragedia de Bhopal. Y hay otro aspecto inquietante que aún no hemos abordado: la causa de la fuga. ¿Fue un simple accidente, un fallo técnico inevitable, o hay algo más siniestro detrás de lo sucedido? En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en las teorías sobre la causa de la fuga, explorando las diferentes versiones de los hechos y las persistentes preguntas que aún buscan respuestas. Hasta ahora hemos explorado el horror inmediato y legado a largo plazo de la tragedia de Bhopal, pero aún queda una pieza clave del rompecabezas. Sin la causa de la fuga, ¿fue un simple accidente o algo más siniestro? Nuestras fuentes, la Wikipedia y el artículo del sitio web gubernamental, presentan versiones contradictorias. Comencemos con la versión oficial, a que defienden tanto el gobierno indio como Union Carbide. Argumentan que la fuga fue causada por la entrada de agua en el tanque 610, lo que desencadenó una reacción química exotérmica y un aumento incontrolable de la presión. Pero la Wikipedia también menciona otras teorías, ¿no? Teorías que apuntan a la negligencia por parte de Union Carbide. Precisamente algunos investigadores argumentan que la compañía recortó gastos en medidas de seguridad, redujo el personal y desactivó sistemas de alarma cruciales, decisiones que, según esta teoría, crearon un entorno propicio para el desastre. Es decir, que la tragedia no fue un accidente inevitable, sino una consecuencia directa de la falta de previsión y la priorización de las ganancias por encima de la seguridad. Esa es la conclusión a la que llegan muchos investigadores independientes. Y hay otra teoría aún más inquietante, la del sabotaje. La Wikipedia menciona que algunos activistas y grupos de víctimas creen que la fuga fue un acto deliberado, un acto de venganza por parte de un empleado descontento o incluso un ataque terrorista. Es una teoría que no se ha descartado por completo, pero tampoco se ha probado de manera concluyente. Las investigaciones no han encontrado pruebas irrefutables que respalden la hipótesis del sabotaje. Entonces nos encontramos ante un misterio sin resolver, una serie de teorías, cada una con sus propias pruebas y contradicciones. Y esta incertidumbre
Esta falta de una respuesta definitiva añade otra capa de dolor a la tragedia de Bhopal. Porque sin una explicación clara, sin una verdad absoluta, es difícil cerrar el capítulo y seguir adelante. La tragedia de Bhopal nos recuerda la importancia de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la búsqueda incansable de la verdad. Y también nos plantea preguntas cruciales sobre la responsabilidad de las empresas, la ética en el mundo empresarial y la necesidad de proteger a las comunidades de los riesgos de la industrialización. Bhopal se convirtió en un punto de inflexión, un catalizador para un debate global sobre la seguridad industrial, la protección del medio ambiente y los derechos de las víctimas de desastres. Un debate que continúa hasta el día de hoy, un debate que nos obliga a reflexionar sobre el costo real del progreso y a buscar soluciones que garanticen un futuro más justo y sostenible para todos. La historia de Bhopal no es solo una tragedia del pasado, es un espejo que refleja los desafíos que enfrentamos como sociedad en el presente. Un llamado a la conciencia, a la responsabilidad y a la acción. Un recordatorio de que todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un mundo donde tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Y aquí en The Deep Dive continuaremos explorando estos temas cruciales, buscando respuestas y generando debate. Los invitamos a seguirnos en este viaje, a compartir sus ideas y a unirse a la conversación. Porque solo a través del conocimiento, la reflexión y la acción colectiva podemos construir un futuro mejor para todos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros episodios, videos y podcasts. Hasta la próxima inmersión.